¿Conoces esa extraña sensación de no querer salir de casa, incluso cuando no pasa nada malo afuera? Llegan invitaciones, la gente insiste, y sin embargo algo dentro de ti se resiste. Dices que no, pones excusas, o a veces ni siquiera sabes cómo explicarlo. Simplemente no quieres ir. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto no es pereza ni comportamiento antisocial? ¿Qué pasaría si, de hecho, este sentimiento fuera una señal de que eres uno de los elegidos? Este video es para ti si te sientes diferente al mundo exterior, pero aún no entiendes por qué. Hoy te voy a contar 6 verdades sobre el elegido que prefiere quedarse en casa. Y quizás al final de este video te des cuenta de que lo que otros llaman aislamiento es en realidad protección divina. Antes de continuar, si este mensaje ya te ha resonado, dale me gusta a este video, suscríbete al canal para no perderte el contenido futuro y déjame un comentario. ¿Sientes también este impulso de aislarte del mundo sin saber exactamente por qué? Quiero saber si este mensaje también llega a los demás elegidos. Desde la infancia, nos han enseñado que quienes son sociables son más felices, que salir, divertirse, estar rodeado de gente es señal de salud, alegría y éxito. Pero ¿qué pasa cuando el mundo exterior no te llama? Cuando el bullicio de las calles no te atrae y las multitudes solo te agotan. Te miras a ti mismo y empiezas a preguntarte, ¿hay algo malo en mí? ¿Por qué me siento tan bien en casa? ¿Silencio? Mientras todos los demás parecen buscar movimiento. Pero déjame decirte algo con toda claridad. Esto no es un defecto, es una señal. Y sí, quizás seas uno de los elegidos, porque los elegidos no sienten las cosas como los demás. Perciben lo invisible. Les inquieta lo que la mayoría ignora. Ambientes ruidosos, energías densas, gente superficial. Todo esto te agobia, te agota, te confunde. Quedarte en casa no es solo por comodidad, es por supervivencia, es por claridad. Es como si hubiera una frecuencia ahí fuera que ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Y ese es el punto. No te estás retirando del mundo por debilidad. Te estás retirando porque estás despertando. Este video no trata sobre el aislamiento, sino sobre la sabiduría de retirarse. Trata sobre comprender por qué tú, que prefieres el silencio de tu hogar al ajetreo del mundo, quizás estés experimentando un llamado mucho más profundo del que imaginas. En los próximos minutos, te compartiré 6 verdades espirituales y emocionales sobre quienes prefieren quedarse en casa y por qué este comportamiento tan juzgado podría ser en realidad un reflejo de tu esencia más despierta. Si esto ya te resulta claro, respira hondo, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo tu percepción de ti mismo. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido una opresión en el pecho, incluso sin que nadie dijera una palabra? ¿O has estado cerca de alguien y de repente te has sentido agotado, como si la sola presencia de esa persona te hubiera dejado sin fuerzas? Si es así, no se trata de manías ni de una sensibilidad exagerada, sino de percepción. Es una energía especial y suele ser más intensa en los elegidos. Estos poseen una especie de antena invisible. Captan lo que hay detrás de las palabras, perciben las intenciones ocultas y sienten la atmósfera de un lugar incluso antes de ver lo que sucede. Y eso puede ser hermoso, pero también agotador. Por eso el elegido suele evitar salir. No es miedo, no es pereza, es protección, porque ahí fuera todo es estimulación, ruido, energía, falsedad, prisas, competencia. Y el elegido, que aprende a mantener viva su luz, sabe que no cualquier lugar merece su presencia. Siente, incluso sin expresarlo con palabras, que su alma necesita estar en entornos que respeten su espacio, que lo acojan, que no lo agoten, que no lo dañen. Y si aún no ha encontrado esos lugares, elige el más seguro, su hogar, porque allí, incluso en silencio, encuentra la paz. Lo que el mundo llama aislamiento, el elegido lo sabe como sensibilidad. Una sensibilidad que no es debilidad, sino una antigua fortaleza. Es la señal de que el alma ya ha recorrido un largo camino y ahora solo desea estar donde vibra la verdad. Con el tiempo, el elegido empieza a comprender que su hogar es mucho más que un lugar con paredes y muebles. Se convierte en un templo, un refugio sagrado, donde por fin puede respirar sin tener que defenderse. Afuera, el mundo exige máscaras,
poses, respuestas rápidas, pero dentro de su hogar puede ser quien realmente es, sin juicios, sin tener que encajar, sin necesidad de justificarse constantemente. La casa se convierte en un espacio de reconstrucción. Es donde siente que su alma se recompone tras un día duro. Es donde pone música suave, enciende incienso, lee un pasaje de un libro que le llega al alma y donde a menudo lo silencia todo, porque solo en el silencio puede escuchar su propia esencia hablándole. El hogar del elegido no necesita ser lujoso, necesita estar energéticamente purificado, lleno de significado y protegido como un escudo impenetrable. Allí es donde ora, donde conversa con lo invisible, donde siente la presencia de algo superior, incluso cuando el mundo insiste en que todo está en su cabeza. Sí, a veces puede ser solitario, pero no es un vacío cualquiera. Es un vacío fértil donde uno escucha, sana y se prepara. El hogar es donde el elegido deja de simplemente sobrevivir y comienza a despertar. Por lo tanto, si sientes que prefieres estar en casa que en cualquier otro lugar, no te culpes. No te estás perdiendo del mundo exterior. Estás conquistando el mundo desde dentro. Para los elegidos, el tiempo parece transcurrir a otro ritmo. Ahí fuera todo es urgente. La gente corre sin rumbo fijo. Demasiada información, poca conversación. Cada segundo debe ser productivo. Cada pausa se interpreta como debilidad. Pero los elegidos lo ven de otra manera. Mientras el mundo avanza a toda velocidad, él anhela frenar. Mientras todos viven conectados, él desea desconectarse. Y no por falta de ambición, sino porque su alma ansía profundidad, no velocidad. Intenta seguir el ritmo, intenta adaptarse, pero pronto su cuerpo empieza a resentirse. Le asaltan dolores y molestias, fatiga sin motivo aparente, la sensación de estar siempre en el lugar equivocado, haciendo lo incorrecto con la gente equivocada. Entonces se retira, vuelve a casa, se queda en silencio y en ese silencio lo comprende. El problema no era él, sino el mundo que intentaba obligar a un alma sensible a vivir como si fuera ciega, sorda y desconectada. El elegido no nació para correr sin rumbo. Nació para sentir el camino antes de recorrerlo, para escuchar las señales, para percibir lo invisible. Y esto solo es posible cuando él se toma su tiempo. Por lo tanto, estar en casa, en paz, a su propio ritmo, no es quedarse atrás, es sabiduría. Porque mientras el mundo gira en círculos, el elegido camina en espiral, se eleva, se supera a sí mismo y comprende. Nada verdadero se construye con prisas. Muchos se confunden, ven al elegido más callado, más distante, más retraído, e inmediatamente piensan, debe de estar triste, debe de sentirse solo. Pero lo que no saben es que hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. El elegido, cuando se aísla, no huye de la gente, se encuentra a sí mismo. Es en ese silencio, en ese café saboreado lentamente, en esa luz tenue al final de la tarde, donde realmente se escucha a sí mismo. Y más aún, es en este sagrado aislamiento donde reconecta con algo superior, porque los elegidos saben que las respuestas que buscan no se encuentran en el bullicio del mundo, sino en el silencio del alma. Allí comprende sus emociones, habla con Dios a su manera, llora libremente, ríe en soledad, recibe señales y recuerda que nunca estuvo realmente solo. Porque mientras el mundo se afana en distracciones, el elegido aprende a vivir consigo mismo. Y quienes aprenden a sentirse cómodos, en su propia compañía jamás, vuelven a aceptar cualquier cosa para llenar un vacío. El aislamiento del elegido es sanador. Es una pausa antes del salto, una inmersión antes de la expansión. Así que, la próxima vez que alguien te pregunte por qué has desaparecido, por qué prefieres quedarte en casa, puedes sonreír y decir, porque a veces es en el silencio donde mejor me escucho a mí misma, y es ahí donde encuentro fuerza. Hay una sabiduría que no se aprende en los libros ni en las conversaciones. Nace en el silencio, y solo se revela a quienes tienen el valor de escuchar su voz interior. El elegido, cuando prefiere quedarse en casa, no solo descansa, agudiza su intuición. Mientras el mundo exterior resuena con fuerza, se retira a escuchar algo aún más poderoso, su voz interior. Es en ese silencio, en ausencia de distracciones, donde comienza a percibir lo que antes pasaba desapercibido.
el escalofrío que advierte cuando algo anda mal, el sueño que parece más un mensaje que una invención, la sensación de que algo está a punto de suceder, y entonces sucede. Con el tiempo, el elegido comprende que esa voz interior no es locura. Es guía, es la sabiduría ancestral susurrando, es su campo espiritual intentando comunicarse con él, sin gritos, sin dramas, solo con sutileza y verdad. Y por eso se distancia de la multitud, porque en la agitación pierde la conexión. Y para el elegido, perder esta conexión es lo mismo que perderse a sí mismo. Mientras que muchos toman decisiones por miedo, prisa o la opinión ajena, el elegido aprende a decidir según sus sentimientos. Puede que tarde más, que parezca indeciso ante los demás, pero en el fondo solo espera ese sí, interior que no deja lugar a dudas. Y cuando lo siente, sigue adelante sin mirar atrás. Este es el poder que nace del silencio, de la soledad, del retiro. Y quizás por eso mismo sientes esta necesidad de estar más contigo mismo, porque tu intuición te llama y solo se expresa con claridad cuando cesa el ruido. Con el tiempo, la persona elegida empieza a comprender que su hogar no es solo el lugar donde vive, sino el espacio donde sana. Para un extraño, es solo una habitación con un sofá, una cocina común y corriente, un dormitorio cualquiera. Pero para él es sagrado. Allí enciende una vela con intención, pone música que calma el alma, dispone objetos con significado, como si cada rincón contara una historia. La casa del elegido huele a protección. Tiene un rincón para la oración, incluso cuando nadie reza en voz alta. Tiene una presencia incluso cuando está solo, porque allí cultiva sus rituales. Allí lee textos que lo inspiran, escribe lo que siente, llora su dolor y se reconstruye en silencio. Allí habla con Dios a su manera, sin necesidad de templo, pastor ni público, porque la fe del elegido es silenciosa pero poderosa, íntima pero firme, invisible pero real. Y cuanto más se conecta con este espacio, más comprende que no solo él eligió la casa, sino que la casa también lo eligió, a él como un vientre espiritual que acoge su proceso de renacimiento. Por lo tanto, la persona elegida cuida, limpia, organiza y armoniza, no por obsesión, sino porque sabe que la energía tiene peso y que el lugar donde vives influye en cómo te sientes. El hogar se convertirá en un altar, no un altar religioso, sino un altar de verdad, presencia y equilibrio. Y aunque nadie más lo vea, la persona elegida lo sabe. Ahí es donde escucha la llamada. Ahí es donde se encuentra con lo eterno. ¿Conoces esa mirada extraña que recibes cuando dices que prefieres quedarte en casa? ¿O ese comentario velado de que necesitas socializar más, que termina hiriendo? El mundo no entiende y a menudo juzga, pero el elegido sabe que esos juicios son superficiales. Son la voz de quienes aún no han percibido la profundidad que reside en quienes eligen el silencio. Mientras que la mayoría busca la aprobación de la multitud, el elegido encuentra significado en el silencio. Mientras que el mundo ve quedarse en casa como falta de voluntad, ellos saben que es un acto de valentía, el coraje para preservarse, para escuchar la propia voz y no dejarse influir por la presión externa. El elegido ya ha aprendido que no todos comprenderán su camino, que muchos intentarán encasillarlo en moldes que no le corresponden y que algunos incluso intentarán hacerlo sentir mal por ello, pero se niega porque sabe que su camino es diferente, que su misión exige esta distancia no para esconderse, sino para fortalecerse. Así pues, cuando el mundo insiste en cuestionar, el elegido responde con calma o simplemente guarda silencio, porque no necesita demostrar nada a nadie. Solo necesita seguir escuchándose a sí mismo. Y esa es una de las mayores fortalezas de los elegidos. Saber mantenerse fieles a sí mismos, incluso cuando todos quieren que sean diferentes. Si te sientes así, recuerda, las opiniones ajenas no definen tu verdad. No eres raro, simplemente eres diferente. Eres único. ¿Te has dado cuenta de que, por mucho que intentes explicarlo, mucha gente simplemente no entiende lo que sientes? Ven tus decisiones, tus deseos, tus límites y no logran comprender el porqué. No entienden que para ti, salir no se trata solo de dar un paseo, que estar en medio de una multitud
puede ser una batalla invisible y agotadora. ¿Y sabes qué? No todos están hechos para comprender. No todos están preparados para sentir al mismo nivel que tú. No todos están llamados a este viaje de profundidad y silencio. A veces, lo que parece rechazo es simplemente una diferencia de alma. Viven en la superficie. Tú navegas en aguas profundas. Buscan ruido. Tú buscas significado. Y eso está bien. No es un defecto que los demás no comprendan. Es una bendición ser diferente. El elegido sabe que su camino puede ser solitario, pero no está solo. Sabe que su ritmo puede parecer extraño, pero es el ritmo de su esencia. Y sabe que al final no necesita la aprobación de nadie para ser quien es, porque en el silencio de tu hogar, en la quietud de tu ser, reside la fuerza que el mundo aún no comprende, y esa fuerza es precisamente lo que te hace elegido. A veces sentimos una voz sutil en nuestro interior que insiste en llamarnos por un camino diferente. No es el bullicio de las calles, ni las fiestas, ni los grupos de conversación. Es una voz serena, casi un susurro, que dice: entra, allí reside la verdad. El elegido oye esta voz, incluso cuando el mundo grita lo contrario. Sabe que, por difícil que parezca, es en su interior donde encontrará las respuestas, que su corazón anhela con desesperación. Esta vocación no es una elección racional, no es algo que se aprenda en la escuela, ni que alguien más te enseñe. Es algo que brota del interior, una urgencia espiritual, una necesidad de conectar con lo real. Por eso, el elegido prefiere la soledad de su hogar, no porque quiera alejarse del mundo, sino porque se acerca a su esencia. Cada momento a solas lo acerca a esta vocación. Cada silencio, cada pausa, cada introspección es una preparación para algo mayor. Y esta es una de las mayores verdades sobre los elegidos. No pierden el tiempo ni se esconden. Se preparan para despertar, porque la llamada es interna y solo se escucha en el silencio. Quedarse en casa, evitar el bullicio, elegir el silencio. Todo esto es solo el comienzo, porque la verdadera vocación de los elegidos no es el aislamiento en sí, sino el despertar que ocurre en su interior. Cuando te detienes, cuando reduces la velocidad, empiezas a darte cuenta de que hay todo un universo dentro de ti esperando ser descubierto. Sientes claridad donde antes había confusión, sientes paz donde antes había inquietud, sientes una profunda conexión con algo que no se puede explicar, solo sentir. Este despertar también trae consigo una responsabilidad, porque el elegido comprende que con esta sensibilidad viene una misión: ser luz en la oscuridad, ser calma en la tormenta, ser una presencia auténtica en un mundo lleno de distracciones. Y lo que parecía escapar del mundo se convierte en la preparación para entrar en él con una energía diferente, más consciente, más fuerte, más alineada. El elegido aprende que su fuerza reside precisamente en lo que el mundo comprende: tu capacidad de retirarte para renovarte, tu valentía para guardar silencio cuando todos hablan, tu sabiduría para conectar con lo invisible cuando todo parece superficial. Este despertar es lento, profundo, delicado, pero cuando ocurre lo transforma todo. Y si sientes esa urgencia de quedarte en casa, de evitar las multitudes, de buscar el silencio, debes saber que no solo estás evitando el mundo, te estás preparando para hacer el cambio que este mundo necesita. Si te identificaste con algo de lo que hemos hablado, que sepas que no estás solo. Formas parte de un grupo excepcional, al que muchos llaman los elegidos, personas que incluso en medio del caos encontraron el valor para retirarse, escuchar el silencio y conectar con su esencia. No te dejes perturbar por las voces que no comprenden tu camino. No te sientas extraña por preferir tu hogar, tu silencio, tu ritmo. Esto no es debilidad, es fortaleza. ¿Qué es un don? Estás aquí para hacer luz, para transformar lo invisible en realidad, para traer calma a un mundo demasiado apresurado. Y esto solo es posible porque aprendiste a cuidarte primero, porque respetas tus límites, porque escuchas tu voz interior cuando te llama. Sigue este camino, aunque parezca solitario. Sigue honrando tu tiempo y tu espacio. Sigue despertando a esta profunda verdad que pocos comprenden. Y recuerda siempre, eres elegido. Necesitas a quienes saben que la verdadera revolución comienza en el interior y comienza en el silencio. Bienvenido a tu lugar. Bienvenido a ti mismo.